Bienvenidos al podcast de Escudriñado las Escrituras. ¿Alguna vez al entrar a una librería cristiana o al buscar en línea se han topado con esa pared de Biblias? Reina Valera, 1960, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente. La lista parece interminable. Y uno se pregunta, ¿por qué tantas? ¿Son todas iguales? Bueno, hoy vamos a desentrañar la fascinante historia detrás de las diferentes versiones de la Biblia. La pregunta del millón para muchos es esta. ¿Por qué hay docenas de versiones? Y más importante, ¿son todas confiables? La verdad es que tanta variedad puede confundir e incluso generar algunas dudas. Pero el objetivo de este análisis es precisamente traer claridad y mostrar que esta diversidad, lejos de ser un problema, puede ser una herramienta increíble para profundizar en las Escrituras. Bien, para entender por qué tenemos las versiones de hoy, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Un recorrido que nos va a llevar desde los manuscritos originales hasta las traducciones al español que tenemos en nuestras manos. Lo primerito que hay que saber es que la Biblia no se escribió en un solo idioma. El Antiguo Testamento se escribió casi todo en hebreo, con algunas partes en arameo, que era como la lengua franca de la región en esa época. Y el Nuevo Testamento, por su parte, se escribió completito en griego koiné, que era el griego común, el que hablaba todo el mundo en el Imperio Romano. Y fíjense, el proceso de traducción es casi tan antiguo como la Biblia misma. Por allá del 250 a.C. ya teníamos la Septuaginta, que era el Antiguo Testamento en griego. Siglos después, cerca del 400, Jerónimo la tradujo al latín en la famosa Vulgata. Pero el momento clave para el mundo de habla hispana llegó en 1569 con la Biblia del Oso, y luego su revisión en 1602 sentó las bases de la Reina Valera, que abrió la puerta para la explosión de traducciones modernas que vemos hoy. Y esto nos lleva al meollo del asunto. Si la mayoría de las Biblias modernas vienen de los mismos textos antiguos, ¿por qué son diferentes? La razón principal no son errores, como algunos piensan, sino dos filosofías, dos maneras de pensar la traducción que son completamente distintas. La primera filosofía se llama equivalencia formal. Pensemos en ella como una traducción palabra por palabra. El objetivo aquí es ser lo más literal posible. Los traductores intentan calcar la estructura de la oración y las palabras exactas del hebreo y el griego, incluso si al leerlo en español suena un poco tieso o no tan natural. La prioridad es la precisión. Y en la otra esquina tenemos la equivalencia dinámica. Aquí el objetivo cambia. No se trata de traducir cada palabra, sino cada idea. Es una traducción pensamiento por pensamiento. Los traductores se preguntan, ¿qué quiso decir el autor? ¿Y cómo puedo expresar esa misma idea de forma clara y natural para alguien que lee hoy? El foco está en la claridad. Entonces, ¿cuál es mejor? Pues ninguna. O mejor dicho, ambas son excelentes, pero para cosas distintas. La equivalencia formal, como la Biblia de las Américas, es una joya para el estudio profundo, para analizar el texto casi con microscopio. Por otro lado, la equivalencia dinámica, como la Nueva Traducción Viviente, es fantástica para la lectura diaria, porque fluye muy bien, aunque a veces se pueda perder algún matiz del texto original. Y claro, no todo es blanco o negro. Hay versiones, como la famosísima NVI, la Nueva Versión Internacional, que intentan estar justo en medio. Buscan un equilibrio, ser fieles al texto original, pero al mismo tiempo usar un español que se sienta actual y claro. Digamos que quieren lo mejor de ambos mundos. Muy bien, dejemos un poco la teoría y vamos a ver esto en acción. Vamos a ver cómo estas filosofías, junto con el hecho de que existen miles de manuscritos antiguos con pequeñas diferencias entre sí, terminan dándonos lecturas distintas en versículos muy conocidos. Nuestro primer ejemplo es uno de los más famosos de todos. Está en Juan capítulo 5 y es un pasaje que se conoce como la coma juanina. Si abrimos una Reina Valera 1960, leemos una declaración súper clara sobre la Trinidad. Dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Clarísimo, ¿verdad? Pero ahora, si vemos el mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional, notamos algo interesante. Dice, tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Un momento, ¿y la frase sobre el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo? ¿Desapareció? ¿Qué pasó? ¿Se les olvidó? No, para nada. Aquí está la clave. Las versiones usan distintas familias de manuscritos.
La Reina Valera se basa en un grupo de manuscritos llamado Textus Receptus. La NBI y casi todas las traducciones modernas se basan en manuscritos que son más antiguos y que se consideran más cercanos a los originales. Y en esos manuscritos más viejos, esa frase sobre la Trinidad simplemente no está. La opinión general es que fue una nota que un copista añadió al margen y con el tiempo se metió en el texto. Va otro ejemplo clásico que siempre genera preguntas, el final del Evangelio de Marcos, específicamente los versículos que van del 9 al 20 en el capítulo 16. En esta sección se describen las apariciones de Jesús ya resucitado. Lo curioso es que, si se fijan en una Biblia moderna como la NBI, a menudo van a encontrar estos versículos, sí, pero con una nota al pie de página o entre corchetes que explica que los manuscritos más antiguos y confiables terminan el Evangelio en el versículo 8. Y aquí, por favor, muchísima atención, porque este es el punto más importante de todo el tema. Es vital entender esto. Ninguna doctrina cristiana fundamental se sostiene o se cae por estos versículos que están en debate. Ni una. La deidad de Cristo, su resurrección, la salvación, todas esas verdades están súper establecidas y repetidas por todo el resto de la Escritura. Bueno, con toda esta información sobre la mesa, llegamos a la pregunta práctica. Entonces, ¿qué versión se debería usar? La respuesta corta es: depende. Depende totalmente de para qué se va a usar. A ver, si la idea es hacer un estudio profundo, casi técnico, una versión formal como la Biblia de las Américas es ideal. Para la lectura de todos los días, algo que fluya y sea claro, una balanceada como la NBI o una dinámica como la NTV son excelentes. Y si se busca máxima sencillez, sobre todo para alguien que recién empieza, la TLA es perfecta. Y el mejor método de todos, la verdad, es comparar varias versiones cuando un pasaje se pone difícil. Así que, al final del día, en lugar de angustiarnos buscando cuál es la única traducción perfecta, quizás una mejor pregunta sería: ¿cómo puedo usar toda esta riqueza de versiones para entender mejor la palabra de Dios? Si lo vemos así, la variedad deja de ser un problema y se convierte en una fortaleza, una que nos permite ver las muchas facetas de la verdad bíblica. Este podcast fue creado por Saulo Ricaldi. Espero que haya sido de tu agrado y te espero en el próximo episodio de Escudriñando las Escrituras.